Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el mundo de la política, pero sobre todo en el escenario de las redes sociales y bueno, en gran medida también en los medios de comunicación, se ha polarizado el debate sobre la figura del presidente, es la figura central del país, del presidente López Obrador, entre los que lo defienden a ultranza y también los que lo critican y condenan las acciones del gobierno federal. Pero ¿cuál es el pulso de la gente en términos generales, aquellos que no tienen acceso siempre a una tribuna pública? ¿Qué contestaron a la pregunta? ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su trabajo? De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Muy buenos días, mi querido Paco. Te escuchamos con el gusto de siempre. ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto estar contigo, como siempre. Ciertamente, llevamos ya algunos días discutiendo el tema de la aprobación del presidente. Esta mañana te presento datos que son solamente para la Ciudad de México y te doy un comparado con lo que está pasando a nivel nacional. Me parece que la primera pregunta que planteas se ve muy distinta en la Ciudad de México comparado con la evaluación del presidente a nivel nacional. Recordarás que hace una semana veíamos la evaluación del presidente en un 72% en el agregado nacional, pero es interesante que en la Ciudad de México está 11 puntos por debajo, está en 61% y la desaprobación en 36%. Esta tendencia, si lo ves a lo largo del tiempo, es muy claro cómo había una caída de su aprobación, ¿no? Hasta que empezó la pandemia, desde el inicio de su administración hasta marzo básicamente del 2020, y es ahí cuando se revierte esta tendencia, pasa a nivel nacional y pasa también en la Ciudad de México. Entonces, el primer dato que llama la atención, el presidente está en la Ciudad de México 11 puntos por debajo de lo que tiene a nivel nacional. A nivel nacional tiene 72%, en la Ciudad de México tiene 61%, perdón. Ahora, el otro dato relevante, Ricardo, también preguntamos más adelante, la siguiente pregunta es: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realiza su trabajo? Y cuando vamos a esa pregunta, Ricardo, ella aparece en 73%. Es decir, ella está casi igual o un poquito arriba que el presidente, cada quien medido en su propio ámbito, el presidente a nivel nacional y ella en la Ciudad de México, pero está 12 puntos por arriba en esta ciudad. Entonces, aquí una primera pregunta sería: ¿es cierto que el presidente está compartiendo su capital político, o ella se podría decir, si está arriba del presidente, o ella tiene su propio capital político? 73% tiene Claudia Sheinbaum. Si lo vemos en el histórico, a lo largo del tiempo, comparado con otras administraciones, con la propia de López Obrador, la de Marcelo Ebrard o la de Miguel Ángel Mancera, pues estaría comparable tal vez a la de Mancera en este momento, pero bueno, no, Mancera ya venía con problemas. Sería más comparable a la de Marcelo Ebrard y estaría por debajo de la de López Obrador. Pero lo interesante es que no presenta esta tendencia tan marcada a partir de la pandemia. Es decir, sí cae, pero no cae tanto, más bien ha estado subiendo consistentemente, básicamente desde junio del 19, y a partir de ahí sube. Es decir, este efecto de la pandemia para ella no fue tan evidente o tan claro como lo fue para el presidente. En un corte más pequeño, si lo vemos, no en el histórico comparado, sino con sus propios números, ves de manera clara que julio del 19 es un número más bajo, 54%, y a partir de ahí tiene una tendencia a la alza, lo cual hoy, ya con algunos picos en junio del 21,
actualizado, vemos que nuevamente sería comparable con pues Marcelo Ebrard, porque sería el promedio de 2009 es 72%, o el de López Obrador, pues siempre lo tuvimos, digamos, a estas alturas en 2003, estaba en uno de sus puntos más altos, 83%, es decir, el comparado el presidente y la jefa de gobierno en su propio momento, estaría más arriba el presidente. Estoy hablando estrictamente de la Ciudad de México, porque es importante en esta comparación. Ahora bien, comparado con otros colegas, verás que básicamente todos la tenemos entre 67, 68, es decir, el dato, digamos, a diferencia de la del presidente, que tiene mucha varianza, que tiene Reforma, que lo tiene en 58, 14 puntos de diferencia con la nuestra. En esta tenemos algunos datos de colegas, como el propio, digamos, Reforma, que la tiene en 65, o ENCO, que la tiene en 68, el Financiero, que la tiene en diciembre del 20 en 70, el Universal en 67. Me parece que es importante este tipo de comparación para ver cómo hay más consistencia en el caso de la aprobación de la jefa de gobierno que la propia del presidente a nivel nacional. En resumen, de cara interesante, está por arriba del presidente de la Ciudad de México, y el presidente de la Ciudad de México está 11 puntos por debajo comparado con el nivel nacional. Paco, te mando un abrazo fraterno y muy aleccionador escucharte. Gracias por este pulso de la opinión pública, como siempre por parte de Parametría, nuestro referente más confiable en estos temas. Paco, un abrazo. Un abrazo de regreso y siempre un placer estar contigo, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.